Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso Introducción al LabVIEW. El día de hoy estaremos estudiando lo que son las estructuras. La intención de este apartado pues es estudiar todas las estructuras, aunque lo haremos en varios videos. Se harán en varios videos y lo que vamos a hacer inicialmente es estudiar una que se llama while loop. Así que como objetivos de clase nos hemos fijado lo siguiente. ¿Qué tipos de estructuras ofrece el LabVIEW? ¿Cómo implementar la estructura while loop? ¿Qué elementos tiene la estructura while loop? Y los recursos que consume dicha estructura. Esto es importante porque de no saber o no conocer bien cómo se consumen los recursos de la máquina, podemos llegar a saturar nuestro computador o nuestro ordenador. Así que vamos a comenzar. Para implementar las estructuras que nos ofrece el LabVIEW, pues vamos a abrir nuestro programa y como primera medida vamos a darle aquí donde dice archivo, New VI, y lo que vamos a hacer es dirigirnos a donde está el diagrama de bloques. Aquí en el diagrama de bloques vamos a dar clic derecho, vamos a darle donde dice estructuras y lo que podemos hacer es anclar las estructuras para que no se nos cierre el menú. Pero básicamente aquí está todo lo que se puede trabajar en lo que corresponde a estructuras. Las estructuras más utilizadas son pues la while loop, la for loop, las estructuras de casos, estructuras de eventos, las de secuencia, los nodos de fórmula, y hay algunas estructuras que cumplen funciones muy específicas que son las time struct, que en determinado momento las estudiaremos. Sin embargo, dentro de las estructuras podemos utilizar también o crear variables locales o crear variables globales, asimismo como nodos de realimentación, que son muy interesantes. He de aclarar que nuestro video se centra nuevamente en estudiar lo que es la estructura while loop y en próximos videos estudiaremos la implementación de las demás estructuras porque son un tema muy importante a la hora de desarrollar aplicaciones. Para implementar cualquier estructura, no solamente el while loop, lo único que necesitamos es ubicarnos en clic derecho, estructuras y seleccionar la que vayamos a utilizar. En nuestro caso while loop, simplemente seleccionamos, generamos un espacio de trabajo y lo que está ahí en ese cuadro se conoce como while loop. Y un while, como en un lenguaje de programación convencional, pues significa que es un ciclo que pregunta una condición y se ejecuta. Hay varias formas de verlo. Una de ellas es que primero pregunte y después se ejecuta. Así normalmente se hace en la programación estructurada como en el C. No tiene un while, ¿cierto? Y básicamente en el while primero se pregunta y después se ejecuta. Hay otros tipos de analogías con programación estructurada que son el do while, ¿cierto? A los que de pronto vienen de programar en C les facilitará este concepto. En el do while hay una característica: primero se ejecuta el código y al final se pregunta. Entonces aquí la cuestión es cómo funciona el while loop. While loop funciona de esta forma o de esta forma. O sea, primero ejecuta y después pregunta, o primero pregunta y después ejecuta. La diferencia entre este y este es que con el do while nosotros garantizamos que se ejecuta el código al menos una vez, mientras que con el while puede ser que no se ejecute. Si la condición es falsa, salta y no ejecuta nada. Entonces, while loop, según lo investigué, National Instrument dice que primero hace un proceso de ejecución, primero se ejecuta y después en el segundo proceso pregunta. O sea, como mínimo nosotros podemos garantizar que el while loop se ejecuta una vez, como mínimo una vez. Ahora, ¿dónde hace la pregunta? La pregunta la hace precisamente acá en este bloque. Esto que está acá es la condición que se debe cumplir para que el while loop deje ejecutar el código o siga ejecutando el código. Entonces uno dice, ¿y yo cómo me doy cuenta qué condición tengo que poner ahí? Bueno,
Si nosotros nos acercamos, vemos que el elemento que aparece ahí o el cable de conexión que aparece ahí, vamos a crearle aquí un control, un indicador, un control mejor. Nos vamos a dar cuenta que el control es de color verde. Y nosotros aprendimos en sesiones anteriores que los cables de color verde refieren a condiciones booleanas. Por lo tanto, basta con que pongamos una condición booleana. Sin embargo, mire que al crear un control directamente sobre el elemento, me genera un botón de stop. Es así de marcado, esto está tan utilizado y está tan marcado realmente que tiene su propio botón. Sin embargo, hay cosas que debemos de analizar acá. Por ejemplo, voy a eliminar un momento este botón. Vamos a revisar acá y hay que analizar dos cosas. Primero, él tiene varias formas de configurarse. Por ejemplo, él dice stop si es verdad, o sea, él va a parar el código si la condición que le pongamos ahí es verdadera. O se le puede poner que continúe y stop, o sea, que continúe si la condición es verdadera. O sea que, mire que al cambiar el tipo de operación o el tipo de lógica que me va a interrumpir el while loop, también cambia la forma del icono. Mire, este tiene un botoncito rojo, mientras que si le doy continue if true, pues simplemente cambia el símbolo, y eso es importante conocerlo. No significa que una condición sea mejor que otra, las dos condiciones funcionan y funcionan muy bien, pero la que más se utiliza hoy por hoy es la de stop if true. No es necesario que nos aprendamos tanta terminología, pero sí es bueno que conozcan los símbolos por si de pronto los llegan a ver de algún otro desarrollador. Ahora, aquí lo que podemos decir es lo siguiente entonces. Él va a ejecutar el código, este código que tengamos acá, él nos va a estar ejecutando el código mientras esta condición sea falsa, ¿cierto? Y va a interrumpir el código, lo va a interrumpir cuando la condición sea verdadera. O sea que podemos establecer muchas cosas, muchos elementos de conexión. Vamos a revisar un momento esa parte. Nosotros podríamos crear acá donde dice silver, boolean, un botón de stop, y que generar aquí un botón de stop. Está bastante bien. Vamos a quitarle hecho el label, que no es necesario, y tenemos un botón que me permite. Vamos a generar aquí donde dice silver, vamos a generar dos controles numéricos. Voy a hacerle una copia y vamos a generar numeric indicator para establecer algo que sea la operación de suma, resta, multiplicación o división. Miento, solamente suma. Vamos a revisar lo siguiente. Si yo tengo estos elementos que están acá, vamos a darle clic derecho, vamos a darle donde dice numeric, vamos a darle aquí suma. Hasta el momento lo que teníamos era que nosotros podíamos cargar números, y esos números que se producían ahí, esos números, tendría que ejecutarlo. Un segundo, yo conecto aquí esta condición, listo. Esos números tenía que estarlos ejecutando. Yo ponía aquí un 2, ponía aquí un 5 y tenía que ejecutarlo, y si cambiaba los números pues tenía que volverlo a ejecutar para que me tomara los cambios. En este momento nuestro programa no funciona así, precisamente a la utilidad del while loop. Él está preguntando si esta condición se está dando después de que ya me ejecuta este código. ¿Listo? La view ejecuta, el flujo de información lo ejecuta en base a la disponibilidad de datos. Como estos datos están disponibles para la suma, ahí ya se está ejecutando la suma y posteriormente me muestra el resultado. Ahora bien, primero me ejecuta esto, por lo que me muestra el resultado que estamos observando en pantalla, y posteriormente me pregunta si esta condición se cumple. Y eso hace que, como la condición no se cumple, él vuelve y se ejecute. O sea que en el momento en que me dé por cambiar elementos acá, él actualiza el dato. En el momento que yo ponga aquí 15 más 7, pues me da 22.
O sea que ya en ese momento no necesito estar ejecutando cada que cambie datos, cada que cambie valores, sino que lo está cambiando en tiempo real. Sin embargo, esto que estamos haciendo tampoco es una buena práctica, porque la utilización de un while loop puede ser tan perjudicial como utilizar correr continuamente, que tampoco se recomienda. Y eso se debe a lo siguiente: vamos a darle aquí donde dice administrador de tareas y vamos a revisar un momentico cómo está la unidad central de proceso. En mi caso, la unidad central de proceso está bastante elevado, de los cuales LabVIEW está consumiendo alrededor de unos 24%, dejémoslo en 24 para no exagerar, 24% en una aplicación que es extremadamente sencilla, simplemente hay que sumar dos números. Vamos a observar lo siguiente: ¿cómo podemos mejorar eso? Presionando el botón de stop, en este momento le vamos a dar la condición verdadera y él debería ser capaz entonces de hacerme la suma y posteriormente preguntar esa condición, y como es verdadera se va a interrumpir el código y observamos cómo nuestro panel frontal regresa a una cuadrícula. Significa que el código ya dejó de ejecutarse. Vamos a observar ese comportamiento del porcentaje. Vamos a darle clic derecho aquí donde dice timing y vamos a revisar que hay muchos tipos de timing. Los timing como tal también es un tema que vamos a estudiar un poco a profundidad, pero menciono más o menos para qué utilizan. Los tick count es para contar cuánto tiempo ha pasado entre un evento 1 y un evento 2, o sea, básicamente. Los wait básicamente se utilizan para los for loop, y este wait until next, este que está acá, se utiliza para sincronizar básicamente tareas, se sincronizan tareas, aunque repito que de eso estudiaremos un poco más hacia futuro. Vamos a sacar entonces este que tiene como un relojito de mano, vamos a darle a clic derecho y vamos a darle donde dice crear y vamos a crear aquí una constante. Este me va a decir cuánto tiempo en milisegundos va a esperar entre una ejecución a otra ejecución. Me explico: si yo acá pongo 100 milisegundos, significa que él suma, espera 100 milisegundos y finalmente pregunta, y vuelve y se repite, suma, espera 100 milisegundos, vuelve y pregunta. Y entonces eso hace de que nuestro programa no se ejecute a la velocidad de la máquina, sino a la velocidad de 100 milisegundos. Y ahí estamos dando algo que llama tiempos de muestreo. Y observamos entonces que el consumo de nuestro LabVIEW, que estaba en 24%, pasó a ser un consumo del 0%, simplemente agregando un pequeño delay. Dice, la pregunta que mucha gente estará diciendo es: bueno, ¿y cuántos milisegundos debería ser capaz de dejar mi timing? ¿Qué pasa si le pongo 10 milisegundos? Pues vamos a revisar. Si yo ejecuto el programa y reviso qué pasa, pues observemos que de todas formas el consumo cae alrededor del 0%, precisamente porque para nuestra máquina, nuestra CPU, la unidad central de proceso de nuestro computador, pues está en capacidad de ejecutar muchas instrucciones en 10 milisegundos, muchísimas. O sea que nuestro consumo es bastante reducido. No tan reducido como cuando teníamos 100%, pero sí, de todas formas, es algo que le da un descanso a la máquina y es importante que lo tengamos en cuenta. Finalmente, para terminar con esta estructura, los elementos que tenemos acá del while loop, pues está este botón, ¿cierto?, que es el de la condición, y está este botón que me dice básicamente cuántas veces se ha hecho interacción mi while loop, cuántas veces se ha ejecutado. Vamos a crearle un indicador para que nos quede más claro y vamos a ampliar esto a unos 500 milisegundos para que no me vaya a contar muy rápido. O sea que vamos a ejecutarlo acá y vamos a revisar este numeric. Él me dice cuántas veces se ha ejecutado el while loop, cuántas veces. Y eso puede ser interesante porque en este momento yo establecí que el while loop se interrumpe si alguien presiona un botón.
En la industria es muy importante que todas las aplicaciones que hagamos tengan un paro de emergencia. Esto puede ser un paro de emergencia. Básicamente esto puede ser un paro de emergencia. Pero no puede ser la única condición. Yo de pronto quiero que se interrumpa una vez haya ejecutado, no sé, 10 veces el ciclo while loop. Entonces nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos dar acá una condición para esto, una comparación. Entonces yo digo, si este indicador, este que está acá, es igual, vamos a crearle aquí una constante a 10, ¿cierto? Cuando es verdadero, pues puedo decirle que me interrumpa el código. Mire, ya no es ya este botón no me va a servir. Simplemente le dije que si esto es igual a 10, se va a interrumpir. Vamos a observar si funciona. Entonces, está ejecutándose y cuando él llega a 10, ahí se interrumpe. Entonces, mire, está muy interesante. Tengan en cuenta que este indicador empieza desde 0 y terminó en 10. O sea, se ejecutó 11 veces. ¿Listo? Importante que los indicadores o el iterador de esto empiece en 0. Ténganlo muy presente. Alguien dice, bueno, y si quiero implementar el botón y también quiero implementar esa condición de 10, ¿cómo hacemos? Pues podemos hacerlo un poco más dinámico. Podemos utilizar operaciones booleanas. Nosotros sabemos que si queremos establecer una de dos condiciones, utilizamos una OR. Utilizamos la OR y cualquiera de las dos que se cumpla va a pasar acá y me va a cancelar el programa. Simplemente es eso. Vamos a darle aquí. Si yo presiono stop, aunque esto no haya llegado a 10, mire, estaba en 5, igual se paró el programa. Si vuelvo y lo ejecuto, vamos a revisar que cuando llegue a 10 también se va a interrumpir el programa. Y ahí se interrumpió el programa. Entonces, de esta manera nosotros podemos estudiar lo que son los elementos de la estructura while loop, que son elementos muy utilizados, además de otras cuestiones. Acá, digamos que hemos estudiado lo más básico. Ya en un próximo video, lo que vamos a hacer es estudiar un poco lo que viene siendo los shifter y los puntos de coerción, que son puntos no deseados en un programa y que hay que poner mucho cuidado con eso para que podamos seguir trabajando. Así que si te gustó el video, regálame un like. Si no, pues si no te gustó el video, pues déjame una sugerencia ahí en la caja de comentarios, ¿cierto? A veces ve uno los videos y hay gente que no le gusta, pues pone el dislike. Eso no es nada malo. Después, para mí eso no es malo, solamente que sí me gustaría conocer qué no te gustó para poderlo mejorar y bueno, y seguir seguir en este proceso de aprendizaje y pues producir contenido que sea del agrado de todos. Así que sin más me despido y un fuerte abrazo desde Colombia.